La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza. Hoy vamos a iniciar con nuestro análisis del panorama económico nacional, lo relacionado con los temas de vivienda, con los temas también del ministro de Hacienda en su reunión en Washington, con el Banco Mundial, temas que afectan o por lo menos van a tener repercusiones en Colombia. Inicialmente vamos a escuchar a la ministra de Medio Ambiente, a la doctora Catalina Velasco, quien nos va a argumentar qué soluciones se tienen para el crédito en Colombia, especialmente los subsidios que se otorgan por parte del Estado para el programa de Mi Casa Ya, que es bien importante para reactivar la construcción en Colombia. Según la ministra, pues se tienen para este año cerca de 75.000 millones de pesos asignados para el subsidio de vivienda del programa Mi Casa Ya, pero no ha sido fácil porque tiene que pasar por el Congreso una adición presupuestal para tener en cuenta y obviamente poder adicionar estos recursos y tenerlos disponibles para girar estos subsidios a las personas que ya están desde el lunes pasado tramitando o registrándose en la plataforma del ministerio. Entonces escuchemos inicialmente a la ministra de Vivienda comentándonos cuáles son las alternativas que se tiene, cómo se va a financiar el programa Mi Casa Ya y cómo se van a tener abiertas las inscripciones para registrarse. La adición presupuestal que se tramita en el Congreso, vamos a solicitar los recursos para cumplir de esas 52.000 familias que ya han hecho su esfuerzo de conseguir su ahorro, su crédito, su negocio inmobiliario, que van a firmar su escritura en los próximos 6 meses, y esto nos solventa la dificultad que teníamos del programa Mi Casa Ya, que era un problema de plata y está en proceso de resolverse. En agencia de este año tenemos 23.000 cupos que fueron asignados el año pasado y 18.000 cupos que están ya en el presupuesto. Eso suma 41.000. En la adición vamos a tramitar 13.000 que ya están en el proceso y una nueva adición de 21.000. Todo eso suma 75.000. 23.000 del año pasado y 52.000 de este año. ¿Qué quiere decir eso? Que las familias que ya tienen listo su negocio inmobiliario, van a firmar escrituras en 6 meses, van a tener esos recursos si el Congreso de la República avala, aprueba la adición que el gobierno está presentando. Es una oportunidad de poder explicarle a las familias. El pasado lunes nosotros abrimos la plataforma para las nuevas inscripciones y estará abierta de manera permanente, no la vamos a cerrar. Vamos a hacer asignaciones semanales a partir de esta semana hasta poder asignar todos los recursos que tenemos disponibles y una vez tengamos la adición del Congreso, pues continuar en esa asignación. La gente debe hacer este proceso a través de la entidad crediticia, donde tiene su crédito para vivienda. Ya hemos venido trabajando en las dificultades del sistema, las dificultades de los cargues de los documentos, y es por esa razón que podemos dar un parte de tranquilidad. Ya tenemos habilitado el proceso para todas las entidades financieras, ya estamos haciendo asignaciones y lo más importante es que habrá recursos para las familias que ya han culminado su proceso. La ministra de Vivienda y Agua Potable ha venido manifestando que los gremios económicos en el país que tienen que ver con la construcción argumentan que se ha caído la demanda de vivienda, o sea, los compradores, las personas no están acudiendo. Uno, porque los bancos no están, obviamente, en este momento prestando las mismas tasas de interés. Escuchemos a la ministra de Vivienda haciendo este planteamiento de cómo está la situación de demanda de vivienda en el país. Es una demanda inmensa por parte de las familias. Las viviendas valen 90 salarios mínimos, las de interés prioritario 135 y 150. Las familias hacen un ahorro y realmente la demanda es grande. Y este es un programa, además, anticíclico, que tiene unos impactos importantes sobre el empleo, sobre las empresas, sobre las familias, y poder decir que tenemos una solicitud de adición presupuestal de más de 1 billón de pesos para irrigar recursos a Mi Casa Ya es una gran noticia que puede saldar esas dudas de quienes creen pues que no tenemos los recursos y estamos ya gestionándolos.
sector de la construcción es un sector cíclico, estacional, y por supuesto es común las fluctuaciones, pero entendemos la preocupación y es por esa razón que hemos resuelto hacer una inyección de recursos tan importante como el orden de 1 billón de pesos adicionales. Serán 2.2 billones de pesos que el programa Mi Casa Ya entregará a través de los bancos al sector de la construcción y a las familias. El Estado en el proceso tiene que volver a comenzar. Los procesos continúan. Este año 2023 es un año de transición donde se va a dar prioridad a quienes ya tienen listo su negocio inmobiliario y van a hacer sus escrituras antes de 6 meses. Quienes ya estaban avanzando deben continuar, aplicar su encuesta de asistencia si no la tienen y continuar su trámite con la entidad financiera. Nosotros ya tenemos listo y estamos en ejecución, en asignación a partir de esta semana de los nuevos subsidios. Perfecto. Ese es el planteamiento de la ministra de Vivienda relacionado con la demanda. Según ella, pues sí hay suficiente demanda para los subsidios y pues la gente debe tramitar también con los respectivos bancos el tema también del crédito, porque el gobierno trae un subsidio, pero además de eso, si las personas no tienen totalmente el capital para comprar la vivienda, pues tienen que acudir a los bancos. Entonces, este es un proceso integral que debe hacerse tanto con el registro en el Ministerio de Vivienda como con los bancos. De otro lado, también esta semana registramos con especial atención el tema que tiene que ver con la encuesta del mercado laboral en la región central de Colombia, que es bien interesante ver cómo se está comportando el mercado laboral después de la pandemia, cómo se está reactivando la economía, pero también ahora, como en el año 2023, cae el incremento del Producto Interno Bruto y se está proyectando que solamente podemos crecer al 1%. Entonces, naturalmente, esta encuesta que lo ha realizado Invamer, conjuntamente con la Fundación Pro Bogotá, pues da unos indicadores en dónde se está generando empleo y cuáles son los sectores que más están jalonando la vinculación de mano de obra y pues en general el enganche laboral que se necesita. Escuchemos a María Carolina Castillo, presidente de Pro Bogotá, haciendo relación a esta encuesta que recientemente se trabajó en la ciudad región por parte de Invamer y también la Fundación Pro Bogotá. Los cambios en la estructura de costos se vieron reflejados principalmente en la nómina. En comparación con el año anterior, más empresas se encuentran contratando, 18%, pero también recortando personal, 25%, mientras que en el 2021 fue el 20%, en el 2022 el 25% de recortes de personal. Un vistazo sectorial deja ver situaciones algo críticas. Por ejemplo, entre las diferencias entre los sectores, en la construcción hay un recorte del 52% y afirma que en los últimos meses este recorte se ha dado con relativa periodicidad. Por otra parte, su nivel de contratación fue menor que el registrado durante el año 2021. El 8% de las empresas del sector construcción afirmó contratar frecuentemente, mientras que en el año 2021 fue el 10%. En el otro extremo vemos una situación favorable en el sector de alojamiento y restaurantes, donde las empresas manifestaron haber contratado más y recortado menos que en 2021. Pero recordemos que el 2021 tenía un pedacito todavía de las restricciones de COVID y eso hace que esa reactivación solo sea lo normal de un sector que se reabrió a la actividad económica. Se resalta también la contratación en el sector de comercio, donde las empresas que contrataron frecuentemente pasaron del 3 al 29% en 2022. Ya tendremos oportunidad, ojalá, con Juan Esteban, que nos explique un poco ese saldo que nos ha generado bastante inquietud. Sin embargo, ese sector también, más empresas manifiestan recortar personal frecuentemente. Creemos que este brinco se pudo dar por el periodo en el que se hizo la encuesta, que fue final de año, que siempre están contratando las temporadas de diciembre. Seguimos con cambios en la nómina. Las ocupaciones de mayor recorte durante el último semestre han sido personal operativo o de producción, pero asimismo también han sido los más vinculados. Aquí ustedes pueden ver recortes y contratación. En materia de recortes, el comparativo entre Bogotá y los municipios entre el 21 y el 22, y vemos como un reequilibrio en el crecimiento de la actividad económica que se desplaza de Bogotá hacia los municipios. Pareciera indicarnos los resultados de la encuesta en materia de recortes y de contratación, mientras que en Bogotá se contrae, en los municipios pareciera que crece. Es el análisis que hacemos de la encuesta laboral, del mercado laboral en la ciudad-región, pero también es importante señalar cómo pues, también ha evolucionado la situación de
restricciones en algunos sectores y porque por la construcción. La ministra de Vivienda estaba diciendo que evidentemente hay demanda, según esta encuesta, ha caído más del 50%. Entonces, sigamos en esta segunda parte con la presidenta de la Fundación Bogotá, Pro Bogotá, María Carolina Castillo, que nos sigue analizando los elementos importantes de esta encuesta laboral. Es un empresariado adaptándose a la coyuntura. La situación actual nos genera distintas preguntas acerca de la forma como los empresarios se están adaptando a las nuevas condiciones económicas. Revisando las cifras de la ciudad, vemos un panorama complejo. El crecimiento de la ciudad durante el 2022 fue sobresaliente. La cifra de 9,9% de expansión del PIB fue superior incluso a la registrada en el orden nacional, que fue del 6,6%. No obstante, en el último trimestre vimos que la cifra se acerca mucho más al histórico. Estamos de nuevo en datos de 4,7% de crecimiento, siendo una cifra muy parecida a la tendencial de la ciudad en su histórico de siempre. Esto nos prende la primera alarma porque nos da ya señales de desaceleración y nos retoma en una senda de crecimiento promedio de la ciudad, que pues tenemos unos retos gigantes de recuperación del empleo y de superación de la pobreza después del COVID, y mantener ese crecimiento seguramente hará mucho más difícil afrontar esos retos. A esto le sumamos la inflación anual en máximos históricos y un nivel de confianza de los hogares bogotanos, que es lo último que se ve en este primer párrafo de consumo, que es la encuesta tradicional de Fedesarrollo, bastante deteriorado. Y vemos cómo hay un índice de confianza al consumidor en un menos 27%, una disposición de compra de vivienda que nos preocupa muchísimo, de menos 57,6%, y nos preocupa por el peso que el sector inmobiliario de la construcción tiene en la ciudad de Bogotá y la región, y una disposición a comprar bienes y hogares, de los hogares a comprar bienes y electrodomésticos, de menos 60,8%. Ante esta situación, no es sorprendente que la acción más recurrente dentro del empresariado bogotano, que lo encontramos en el cuadro a mano derecha de ustedes, sea pues el ajuste, el apretarse el cinturón en los costos de producción de su actividad económica, que como podemos ver está cercano al 60%. La inflación y la subida de las tasas de interés llevaron a que los empleadores revisaran la estructura de costos con el objetivo de mantenerse vigentes dentro de la actividad económica. Se resalta que a pesar de lo anterior, y esto es muy positivo y lo vamos a profundizar más adelante, hay una vocación de las empresas por el cuidado de la salud mental de sus empleados. Y aquí vemos cómo después del COVID quedó esto como una tendencia en la actividad empresarial en Bogotá y la región. Y hay además una apropiación de nuevos modelos de operación y producción. Y esto es bien interesante porque implica competitividad, automatización y nuevos procesos. Estos aspectos son fundamentales porque también esta semana el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, ha venido manifestando también, conjuntamente con el presidente Gustavo Petro, un acuerdo de empresarios para diseñar e implementar medidas para la reducción de los precios de los alimentos, y pues el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, ha hecho referencia básicamente a los esfuerzos que impulsarán, pues obviamente los empresarios para tratar de ayudar a controlar la inflación en Colombia. Entonces, inicialmente el presidente de la ANDI ha dicho que es importante identificar las verdaderas causas de la inflación, y se refiere precisamente al momento de la pandemia, cómo se escasearon los contenedores, los barcos, en fin, y eso incrementó los costos porque no había suficiente oferta de transporte para los alimentos y la producción global en la pandemia o en la reactivación post-pandemia, y eso incrementó estos costos. Después, el presidente de la ANDI hace referencia a cómo la invasión de Rusia a Ucrania incrementó los precios del petróleo, los precios del gas natural y también los precios de los fertilizantes, que han incidido de manera muy fuerte en los incrementos de precios de alimentos y de productos a nivel global. De tal manera que esta inflación hay que caracterizarla desde el punto de vista de las, obviamente, de cuáles son los detonantes a nivel global que generan la inflación. Y a nivel nacional, pues establece también el presidente de la ANDI que estos factores como la caída de los puentes, que generan mayores costos en el transporte por mayor tiempo, porque las carreteras no están funcionando bien, en el caso de la carretera panamericana, pues eso incrementa los costos de transporte y a su turno incrementa el precio de los alimentos que llegan a las distintas ciudades del país. Igualmente hace referencia a la subida de tasas de interés por parte del Banco de la República, que también ha afectado los costos de los empresarios para la producción, así como también en el caso particular del incremento del impuesto del valor agregado del IVA,
a los tiquetes aéreos y también a los hoteles en Colombia. Entonces, eso disminuyó también la demanda turística, por lo menos en Semana Santa. No tuvimos la capacidad hotelera al 100% utilizada, en algunos casos el 30, el 40%, lo cual preocupa particularmente a San Andrés, a Cartagena y a otras regiones turísticas del país, que no tuvieron el número de turistas que se esperaba, también por la crisis que tenemos de las aerolíneas de bajo costo, que pues obviamente cerraron operaciones y no le cumplieron a las personas que compraron los tiquetes. Entonces, esas son las causas objetivas, estructurales de la inflación, a las cuales se comprometió la ANDI de hacer un acuerdo, un acercamiento con el gobierno, empresa privada, gobierno, para que entre las dos áreas se puedan buscar alternativas, soluciones para tratar de frenar la inflación en Colombia en esas causas objetivas que hemos señalado, básicamente. Profesor. Entonces, ese es, digamos, como un resumen. El profesor Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, Jimena Charri, doctor José Gregorio Hernández Galindo, ingeniero Luis Daza. Estamos hablando precisamente de la inflación en Colombia. Sigue subiendo la inflación. Muchos decían que era el techo, pero pues sigue subiendo. Subió 6 décimas porcentuales y recordábamos que la inflación de Colombia es una de las más altas de América. Miramos que subió al 13.34% del 13.28%. Entonces sigue subiendo la inflación, que esperaría los analistas y los del mercado, que el Banco de la República suba las tasas este mes también. Entonces, por ende, pues subiría también la tasa usura y otros indicadores que están anclados precisamente a la tasa de interés. Miramos el tema del dólar, que es tan importante, cómo se ha movido esta semana. Muchos están sorprendidos, pero otros están viendo es que precisamente el dólar americano está perdiendo la demanda a nivel internacional y esto obviamente ha hecho que pierda valor. En Colombia estamos cerrando en los 4.423 pesos por cada dólar y hoy cerramos levemente con un rebote porque veníamos en varios días de caída fuerte. Hoy el rebote es del 0,08% al alza positivo, cerrando en los 4.423. ¿Qué se podría esperar en próximos días o en estos días? Veníamos en una senda, en una caída continua en los últimos días. Hoy está tratando de generar un nuevo piso en los 4.420 aproximadamente, que esperaríamos que se forme otro canal, pero la tendencia en descenso es fuerte. Entonces podríamos ver o un rebote o también que pueda quedarse unos días en estos precios, pero que pueda seguir con la tendencia a la baja, o sea, que pueda seguir bajando. También miramos dentro de temas nacionales, veíamos el tema de todo lo que está sucediendo con las políticas que está tomando el gobierno. Pues muchos de la banca multilateral están viendo lo de que el gobierno pues ya está sostenible y sustentable en el tema de los dineros que necesita para este año. Muchos están pidiéndole al gobierno que haga un plan precisamente de choque para reactivar y volver a Colombia un país con superávit. Recordemos que Colombia tiene indicadores en negativo como el déficit en balanza comercial, el déficit presupuestario. Entonces es importante que se genere estímulos precisamente para que Colombia pueda generar un atractivo sobre inversión extranjera directa, que es tan importante, cuidar mucho el sector energético, que es tan importante para Colombia. Recordemos que Ecopetrol generó unas utilidades de 33.5 billones. Es un histórico a nivel Colombia. La verdad, pues, estos activos tan estratégicos no solo son tan importantes a nivel financiero, sino también por sostenibilidad de una materia recurso que es tan vital, que es el energético, a través del gas, el petróleo y el hidrógeno, que viene en tendencia. Pero pues muchos están diciéndole al gobierno que debería apuntalar este sector que es tan fuerte en Colombia y que esta empresa prácticamente duplica en ingresos a la segunda en el país. Entonces, y hay otra noticia también muy importante, que ya llegó el nuevo presidente de Ecopetrol. Pues les va a tocar al gobierno, a la mesa directiva, que es nueva también, en cabeza de Saúl Catán, y a su nuevo presidente,
que muestren mejores resultados que los que dejó Felipe Bayón. Entonces, los números, como digo, pues no mienten. Esperemos y hagamos un llamado al gobierno para que cuide este activo tan importante, para que no lo politice, caso que pasó en Venezuela con PDVSA y dañaron a una empresa que era tan buena, tan potente y tan importante. Entonces el llamado es a cuidar este activo tan estratégico. Es una joya de la corona, genera muchos ingresos para la nación y genera sostenibilidad fiscal. Entonces es importante tratar de mirar estos asuntos que son tan relevantes y pues ¿qué esperaríamos dentro de los próximos días? Como decimos, el dólar está perdiendo fuerza. El indicador dólar que se mide con las 6 monedas reservas a nivel global, en las cuales está la libra, el euro, el yen japonés y otras, está descendiendo. Muchos ven que puede estar rompiendo los 100 puntos, ya están cerca de los 100 puntos. Entonces falta esperar que pasen los próximos días para mirar cuál sería la tendencia. En el campo internacional, hoy vamos a comentar en Panorama Económico cómo el Fondo Monetario Internacional alertó por qué los países emergentes alcanzaron altos niveles de deuda. Es importante señalar que, por ejemplo, México tiene 790.700 millones de dólares en deuda. La India está con 613.364 millones también en deuda externa. Igualmente Brasil está en el tercer lugar, 575.485 millones de dólares. Turquía con 459.451 millones de dólares. Indonesia le sigue con 396.871 millones de dólares. Igualmente Rusia, que está en una guerra, que obviamente la guerra naturalmente se gastan recursos, se endeudan los países, se muere la gente, hay destrucción de bienes y servicios, en fin, la guerra no trae nada positivo. Pero Rusia tiene una deuda de 380.000 millones de dólares. Argentina tiene una deuda de 276.694 millones de dólares. Tailandia con 199.842 millones de dólares. Y nuestro querido Colombia, que está con 184.118 millones de dólares, la deuda externa. Y desde luego después, en este cuadro de países emergentes, está Sudáfrica con 164.621 millones de dólares. Especialmente los países como el Fondo Monetario, en la pandemia les dijo a los países: endeúdense, acudan a la deuda porque necesariamente tienen que gastar en materias primas, en medicamentos, en mejorar sus sistemas de salud, y dio visto bueno para hacer esos niveles de endeudamiento. Algunos lo utilizaron bien, otros naturalmente, como Colombia, hubo problemas tremendos de corrupción, utilización de sobrecostos en compras de vacunas, en fin, todo eso las entidades de control tendrán que evaluar cómo nuestro país trabajó la pandemia y naturalmente cómo se importaron elementos que pues, obviamente afectaron el presupuesto nacional. Entonces, estos países emergentes están endeudados, por eso ahora Bogotá particularmente impulsó esta semana una alianza estratégica con el país para producir vacunas en Colombia, para dejar esa dependencia que tenemos, que nos dejó el modelo neoliberal de privatizar absolutamente todo que lo produzca el sector privado, y obviamente los laboratorios abusan de los pequeños y medianos países que no tienen tecnología propia, que no producen vacunas, y naturalmente nos toca importarlas, y eso encarece naturalmente los costos e incrementa la balanza o el déficit en cuenta corriente, porque si somos más importadores, en este momento estamos importando 14 millones de toneladas de alimentos. Cuando el presidente Gaviria se posesionó, nosotros teníamos esa producción de alimentos en Colombia, pero él implementó una apertura económica irracional, acelerada, inconsulta, a empresarios pequeños y medianos los quebró, e igualmente al campo colombiano desplazó grandes cantidades de mano de obra porque ya no era productivo cultivar trigo, cebada, maíz. Toda esa gente le tocó irse a las ciudades a generar los cinturones de miseria y en algunos casos hacer parte del gran problema de violencia que tiene Colombia. O sea, muchos campesinos no tenían proyectos de vida, les tocó vincularse o con la guerrilla o con el paramilitarismo o prestar el servicio militar en el gobierno, con el ejército colombiano, de tal manera que el conflicto se incrementó, y ahí están uno de los grandes responsables del país, que obviamente fue el expresidente Gaviria, con su modelo económico neoliberal, privatizador, y obviamente una apertura económica que destruyó el aparato productivo.
Entonces esas son las razones históricas por las cuales Colombia en este momento está importando más de lo que exporta. Eso no es un problema de coyuntura de 2 meses, de 3 meses, ese es un acumulado histórico que Colombia le ha tocado vivir. Profesor Alejandro. Sí, algo y una información complementaria de lo que estamos hablando y tocando también Colombia. Pues si bien es cierto que una economía cerrada siempre nos ha mostrado la historia que es una economía pues que no avanza tampoco, pero es cierto también que la transición se debió haber hecho de forma e ir avanzando en tecnología, en desarrollar los sectores de la industria como el agro y muchos otros, pero siempre el mundo nos ha mostrado que abrirse al mundo es importante. Mire China llegó una época que se cerró mucho y llegó a ser de los países más pobres del mundo. Hoy en día es el segundo país con la economía más grande del mundo y prácticamente su economía es muy diversificada y es un gran productor a nivel mundial. Pero mirábamos, haciendo un paralelo, ya que mi estimado colega estaba hablando de las cifras de deuda a nivel internacional, ahora yo voy a tocar la porcentualidad de esa deuda. Miramos los países más endeudados del mundo. Cuba, la deuda pública llega al 117%. Chipre 104%. Otros países como África, Gambia 82%. Países como Europa, la deuda está en el 145% sobre su Producto Interno Bruto. Italia es de los países más endeudados de Europa. Hay otros países que también vemos en el mapa, en África, Mozambique 101%. También Singapur, que obviamente es un país potencia, tiene de los productos internos bruto per cápita más altos del mundo, la deuda es del 160%. Vemos el caso de los Estados Unidos, que la deuda se sigue incrementando en cabeza del gobierno Joe Biden, venía del 127%, pasó al 129%, ya llegando casi al 130% de deuda sobre su Producto Interior Bruto. El caso de Venezuela, 241% sobre su Producto Interior Bruto, es la deuda de Venezuela. Prácticamente es de los países más endeudados del mundo. Y también miramos el caso de Japón. Japón es de las economías desarrolladas con la deuda más alta de todo el mundo, está por encima del 200% la deuda sobre el Producto Interior Bruto. Muchos ven que Japón está decreciendo en su población, ya viene un plan de choque del gobierno, precisamente porque en el último año dicen que Japón llegó a tener menos 500.000 japoneses. Es una población que viene en decrecimiento y esto de cierta forma afecta su economía. Profesor Luis. El índice de precios, le estaba comentando, profesor Alejandro, que el índice de precios al productor para la demanda final en Estados Unidos disminuyó el 0,5%. Es un indicador muy importante. Estaba cayendo los precios del productor, porque esto ayuda mucho a la reactivación empresarial en los Estados Unidos. Esto de pronto también tiene que ver, profesor Luis, con según la caída. Datos publicados este jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales, es como el Departamento Nacional de Estadística. Entonces, a estas cifras hay que tenerles una referencia importante, porque los precios del productor de Estados Unidos cayeron en marzo en su nivel más alto desde el inicio de la pandemia, impulsados por una disminución en los costos de la gasolina. O sea, ya están empezando a caer en alguna medida, pues no tan fuerte, pero ya está disminuyendo el precio de la gasolina, que ha ayudado a frenar las presiones inflacionarias. Entonces, ahí están las verdaderas causas de la inflación. El incremento del precio de la gasolina, pues afecta a todos los componentes de la demanda, porque el transporte se encarece y al encarecerse el transporte se incrementan los precios. Entonces, siempre lo hemos comentado acá que hay dos opiniones en el mundo. Una, que la tasa de interés influye en la inflación. No influye absolutamente para nada. Por el contrario, cuando hay un incendio y uno le echa más leña a ese incendio, se genera mayor explosión, y eso le está pasando a las economías en el mundo y a Colombia particularmente. Se sube la tasa de interés, como lo dice el presidente de la ANDI, que tuvimos oportunidad de entrevistarlo en algunas ocasiones aquí en Panorama Económico, pues naturalmente esos son parte de los costos de producción, entonces eso se le traslada al consumidor, y en la medida, por eso los bancos, recientemente lo dijo el ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, que era importante, que es uno de los países, de los únicos países en el mundo, en el cual el Banco de la República sube la tasa de interés y los bancos bajaron al 20%
la tasa de interés para préstamos con tarjetas en el caso de consumos, de alimentos, vestidos, cosas básicas que la gente necesita y que los bancos fueron conscientes que estaban quedando sin clientes. La razón de ser de los bancos es prestar dinero y si los clientes no iban porque sus tasas estaban disparadas, les tocó bajarla al 20% y en algunos casos para construcción, para vivienda la bajaron al 14%. Particularmente el Banco Agrario lanzó una línea de crédito esta semana por 1.2 billones de crédito para prestarlo al 15,6% efectivo anual. Y pues obviamente es una tasa muy atractiva, 1.2, 1.3 mensual. Entonces se están dando cuenta y el ministro reconoce que eso no afecta a la política monetaria, que eso no es inflacionario que los bancos bajen la tasa de interés. Entonces el Banco de la República la sube, pero los bancos privados la están bajando para reconquistar mercado, para tener clientes, porque es que si los clientes se quiebran, los bancos se van a quebrar. Han entendido de manera anticipada los bancos que es una ruta importante de nuevamente canalizar recursos, prestarlos, porque esa es la razón de ser del sistema financiero, irrigar, prestar recursos para que la economía funcione. Yo creo que es una lección muy interesante la que están dando los bancos colombianos, porque es un ejemplo sui generis en el mundo. En el mundo casi siempre la gente piensa psicológicamente que los bancos centrales suben la tasa de interés y que automáticamente los comercios y todos los bancos suben la tasa de interés. Aquí los bancos están entregando una lección inversa, 20% de tasa de interés para tarjetas de crédito cuando estaban al 46% y por encima la tasa, obviamente como la tasa de usura. Entonces los bancos dijeron, no, vamos a prestar para los renglones de consumo, de alimentos, y lo que tiene que ver con vestuario, con medicinas, utilicen las tarjetas y les vamos a prestar al 20%. Es un ejemplo bien interesante para analizarlo y aquí lo analizamos en panorama económico con los hechos y con las cifras que se están dando en el mercado financiero colombiano. Profesor, hay algo que quería comentar también. Recordemos que la tasa de usura en este momento está en el 3.92% mensual. De acuerdo. Eso por un lado. Lo que dice el profesor Luis Alberto es cierto, sería muy bueno, pero también hay que tener mucho cuidado y mucha precaución, profesor Luis, porque, por ejemplo, si el Banco Agrario hace créditos al 15%, la inflación está en el 13.34%, ¿cuál es el margen de ganancia? Prácticamente llega a ser nulo. ¿Por qué? Porque los costos operativos del banco no dan para cubrir eso, ¿no? Obviamente el banco, como es del gobierno, pues puede tener dinero por ahí, pero pues nunca ningún negocio funciona con pérdidas. Y el problema de la banca se puede trasladar a la banca colombiana. Porque miremos que, por ejemplo, ya que estamos en panorama internacional, miramos que los problemas que tuvo el Signature Bank de Estados Unidos, que se quebró, el Silicon Valley, que se quebró también de Estados Unidos, y el Credit Suisse, que también iba en una senda de quiebra, ¿por qué estaban entrando en quiebra? Precisamente porque con los problemas de inflación, esa inflación el nivel de inflación se les estaba comiendo las inversiones en papeles. Como les faltaba liquidez a estos bancos para cubrir precisamente necesidades de los clientes y otro tipo de cosas, pues obviamente esos márgenes les estaban dando pérdidas. Cuando la inflación empieza a superar los márgenes de generación de valor y de ganancias, pues obviamente es algo que no le sirve al mercado. Entonces toca también tener cuidado de eso. Y hay algo importante, mire que les voy a comentar algo de lo que hablamos para mirar. Brasil fue de los primeros países que subió la tasa de interés en el hemisferio americano. Fue de los primeros. La tasa de interés, recordemos que llegó al 13.75%. Fue de los países que más incrementó la tasa y de forma rápida. No fueron tímidos, la subieron rápido y esto precisamente les trajo un beneficio. Si vamos a hablar la inflación, por ejemplo, en Brasil ya va en el 4.65%. Más sin embargo, la tasa de interés sigue estando alta. Entonces es un caso muy exitoso de las economías emergentes más grandes del mundo. El anterior dato, recordamos que era 5.6% y el actual es 4.65% para el caso de Brasil. Y haciendo un repaso precisamente de inflación a nivel global, vemos Argentina con 104% de inflación, Turquía 50%, Reino Unido 10.4%, recordemos que Colombia está dentro de los últimos puestos con el 13.34%, Italia 7.7%, Alemania 7.4%, México 6.85%, la zona euro en promedio en su conjunto 6.9%,
y los países con menos inflación del mundo. China sigue bajando su inflación, está en el 0,7%, Arabia Saudita 2,7%, Suiza 2,9%, Japón 3,3%. Y miramos que, por ejemplo, Asia tiene un número de países, tiene muchos países con baja inflación. Miramos, por ejemplo, Kuwait 3,22%, Camboya 2,9%, Taiwán 2,35%, Omán 1,9%, Brunei 1,2%, Tailandia 2,83% y Vietnam con 3,35%. Sí, y esto es importante analizarlo, de cómo se está dando el proceso de inflación en varios países del mundo. Pero, como les hemos comentado acá en Colombia, básicamente, con esta caída de los puentes, con la situación de las carreteras, pues, el invierno prolongado, pues obviamente se incrementan los costos de los fletes y se reduce la oferta de alimentos para Bogotá, se va a reducir en el 40%. De tal manera que si usted haciéndole pues mayor problemas a la economía colombiana, porque las carreteras no se reconstruyen subiendo la tasa de interés, ni se arregla el problema invernal subiendo la tasa de interés. Ningún problema estructural se arregla subiendo la tasa de interés. Yo tenía la oportunidad, y en varias ocasiones he tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con el presidente del Banco de la República, y textualmente me decía, sí, lamentablemente es una situación que nos toca abocarla, pero básicamente la hacemos por mantener rentabilidades y por, obviamente, atraer capitales. Pero somos conscientes del daño que le estamos haciendo a la economía colombiana, porque estamos desacelerando la economía. Hace unos minutos escuchábamos a la presidenta de la Fundación Pro Bogotá y reconocía básicamente cómo los empresarios se han venido, en la encuesta laboral que hicieron hace poco, en noviembre del año pasado, los empresarios están fijando los altos costos que tienen para producir. Como Alejandro mismo lo ha comentado, los impuestos que subieron el 19% del IVA de los tiquetes, el mismo tasa de interés subiendo. Entonces, no hay una razón estructural para que subiendo la tasa de interés, hace una curva, uno como profesor de matemática, hace una curva sencilla y entre más sube la tasa de interés, más suben los costos para la empresa. Y las empresas que no tengan rentabilidad por encima del 45, que es la tasa de usura, que es absurda, pues lógicamente salen del mercado, dejan de producir, dejan de generar trabajo a la gente, dejan de consumir materia prima, no generan impuestos y se entra en un proceso de recesión económica. Entonces, eso el Banco de la República y el mismo doctor Leonardo Villar me decía ese día que hablábamos informalmente, me decía, nosotros reconocemos que le estamos haciendo un daño a la economía y estamos desacelerando, pero nos tocó hacerlo porque esa es la moda en el mundo. Y como nos toca estar en la moda, pues lo hacemos, pero realmente sabemos que eso lleva a desaceleración económica. Estamos conscientes que uno va en un carro a 180 kilómetros por hora y cuando empieza a desacelerar, llega un momento en que el carro se queda quieto en la carretera y usted no llega al lugar de destino. Eso mismo le pasa a la economía. Desacelera tanto que no llega a ningún desarrollo integral de la economía porque básicamente entramos en recesión. Yo voy a iniciar ahora una sesión de clases en la universidad. Los dejo con Alejandro Velandia para que despida nuestro programa en la tarde de hoy. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Sí, hay algo muy importante para recordarle a los oyentes que la tasa de usura anualizada es el 47,09%. Esa era la que hablaba hace un momento, que era el 3,92% mensual. Repito, tasa de usura es el máximo que se puede prestar, que es el 47,09%, y que dividido por los 12 meses nos da el 3,92%. Pero mirando otros indicadores importantes para los inversionistas, para los tenentes de acciones como Ecopetrol y otros, miramos las materias primas que son tan importantes para Colombia y para los países de América. Miramos hoy el oro, que es una materia prima refugio, precisamente en momentos de nerviosismo, donde todos salen a invertir en oro para proteger sus capitales. Miramos que hoy está cerrando negativo en menos el 1,78%. Muchos dicen que esto es un rebote porque recordemos que el oro venía en un rally alcista. Hoy está cayendo menos el 1,78%, cerrando en los $2,018 por cada onza. En el caso de la plata, también cae hoy con algo de fuerza, en menos el 1,56%, cerrando en los $25
con 51 centavos. En el caso de la materia prima vital esencial para Colombia, miramos al crudo WTI y el crudo Brent. En el caso del WTI, hoy cierra en $82 con 70 centavos y sube levemente el 0.66%. En el caso del Brent, cierra en los $86 con 48 centavos y este cierra también levemente positivo, el 0.45%. Esto también se da porque recordemos que la OPEP Plus, que son los países exportadores de petróleo, más Rusia y otros, hicieron un acuerdo precisamente para reducir la producción y la exportación en el mercado por más de 1 millón de barriles. Esto es lo que ha ayudado a que otra vez el petróleo tenga una tendencia alcista con un panorama estable para la materia prima. Y recordábamos para el tema de gobierno nacional, hacer un cuidado precisamente sobre esta materia prima que es tan importante, es tan vital para Colombia, es tan esencial. Y también hacer algo de complemento para ese discurso a veces demagogo, que el cambio climático, que es muy importante, todos lo reconocemos, pero que Colombia no es el gran contaminante a nivel global. Recordemos que Colombia, lo que genera emisiones de calentamiento global es el 0,2% sobre el planeta. Entonces, prácticamente, eso es un indicador que es muy leve, en el cual Colombia no está generando gran impacto a nivel mundial. Y sí, si nosotros empezamos a cortar la producción, a cortar los nuevos proyectos de desarrollo, sí vamos a tener un problema fiscal a futuro y también un problema energético que es tan estructural para cualquier economía del mundo. Recordemos que la materia prima hoy en día vital esencial es precisamente la energía y más el petróleo que le llaman el oro negro precisamente y el gas que se viene en nueva tendencia. Entonces esto es muy importante verlo y hacer un llamado a cuidar estos activos que son tan estratégicos, que hacen tan fuerte al país y que atraen también mucha inversión extranjera directa. Entonces el gobierno con sus ministros y ojalá con técnicos muy sabios de mercado que estén auditando mercado, precisamente puedan hacer un consenso para atraer inversión extranjera directa. Y sobre esa reforma tributaria que se hizo, que puso impuestos a ganancias ocasionales, a dividendos, a utilidades, que los incrementó, hacer una revisión sobre esto, porque esto contrae la inversión. Y esto también daña y afecta la generación de riqueza de las personas y las empresas. Y esto también puede afectar también al país, porque pues si el país no es atractivo para invertir, pues ¿qué hacen las personas y las empresas? Pues buscar otros mercados, otra forma de inversión, o simplemente no invertir porque no hay las condiciones. Y esto es una degeneración de valor a nivel general. Entonces es muy importante mirar esto. Y mirando algo importante esta semana, las bolsas más importantes del mundo. Vemos al Standard & Poor's 500 dentro de la bolsa de Nueva York en Wall Street. Miramos hoy al Standard & Poor's cerrando en los 4.137 puntos, cayendo en menos el 0.21%. En el caso del Dow Jones, que agrupa las industriales, hoy lo vemos cayendo también levemente el 0.42%, cerrando en los 33.886 puntos. En el caso de bolsas europeas importantes, el motor de Europa, economía alemana, en su indicador DAX alemán, en la bolsa de Frankfurt lo vemos hoy cerrando en los 15.807 puntos. El FTSE 100 de Londres lo vemos cerrando en los 7.871 puntos y cerrando levemente al alza en el 0.36% positivo. Recordemos que la economía del Reino Unido este año está entrando en recesión, es la primera de las economías grandes de Europa en entrar en recesión. Podemos mirar qué puede estar pasando también en las otras economías importantes de la zona euro. Vemos el caso de bolsas en Asia, la tercera economía más grande del mundo, Japón, en su indicador Nikkei, lo vemos cerrando hoy en los 28.493 puntos, subiendo con más fuerza el 1.28%. Y también haciendo un análisis, un consenso de lo que está pasando a nivel internacional con la guerra de Ucrania con Rusia, que prácticamente usted se podría decir que es una guerra
entre Occidente y Rusia, porque pues el que le está suministrando dinero, armas, equipo, inteligencia, logística es Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea. Pero pues recordemos que esta guerra pues está desgastando por un lado a Europa por el tema de los energéticos que le están saliendo más costosos. Rusia pues le ha tocado hacer muchos cambios, pero no está sufriendo como se imaginaba o como querían muchos países de Occidente, porque pues ya los rusos han abierto nuevos mercados, incrementando precisamente las ventas, por ejemplo, a China, a India y a otros países, en el cual estos países le están vendiendo esa materia prima más cara a Europa. Precisamente están sirviendo de puente para evadir las sanciones de Rusia. Entonces hay que mirar muy bien a quién le están sirviendo estas sanciones y a quién realmente están perjudicando. Entonces los europeos están perdiendo competitividad porque trabajando con materias primas más costosas, pues esto precisamente es un problema para muchos sectores de la economía en el caso de Europa. Y mirando el tema de criptomonedas que le gusta a los nuevos inversionistas, miramos hoy el Bitcoin cerrando positivo levemente el 0.61%, cerrando en los $30,453 por cada Bitcoin. Recordamos, por ejemplo, el caso de Dogecoin, que es una de las cripto que vienen en crecimiento con más fuerza, pero pues que muchos ven muy especulativa la inversión en esta cripto. Hoy la vemos en el 0.88% y esta sí sube el 1.81%. Y en el caso de otros mercados, mirábamos precisamente las bolsas europeas, miramos en el caso de las monedas, que el dólar viene cayendo. Muchos están esperando que el indicador dólar caiga por debajo de los 100 puntos y esto precisamente podría pues seguir mejorando el peso colombiano ante el dólar. Recordemos que pues, la tendencia viene con fuerza, rompió con fuerza los 4.500 y recordemos que está fluctuando entre los 4.400 y los 4.500. Esto para el caso del peso colombiano. Las acciones más transadas en la bolsa de Nueva York. Miramos a Apple hoy cerrando en los $165 con 21 centavos, levemente cayendo el 0.21%. El ADR de Alibaba, recordemos que esto es una compañía de e-commerce china, pero que también tiene listada su acción dentro de la bolsa de Nueva York. Hoy cierran los $94 con 55 centavos y cae en menos 1.68%. Acciones como IBM hoy suben en el mercado, cierran $128 con 14 centavos y sube levemente el 0.19%. Banco de América, que muchos están siguiendo el sector financiero por lo sensible que ha estado en muchas partes del mundo con ciertos bancos, hoy cierra su acción en los $29 con 52 centavos y sube fuerte el 3.33% positivo. Recordemos que uno de los grandes accionistas del Banco de América es la firma de Warren Buffett, que es Berkshire Hathaway, y es una de las inversiones que se puede decir que son de las más seguras a nivel de sector financiero. Y pues, en resumen, haciendo precisamente un balance general, el llamado es a tener una política económica muy ordenada, mirar muy bien el tema de expansión monetaria cuando se vaya a hacer. Precisamente lo hablaba mi colega, muchos países del mundo se endeudaron, pero no tomaron ese dinero para producir, porque resulta que en muchas cosas hubo escasez de productos, en otras incrementó la masa de volumen monetario. Esto crea una descompensación precisamente en el sistema económico, porque nos lo demostraron también grandes países que han tenido una inflación muy baja. El caso de muchos en Asia, que donde están China, donde está Japón, donde está Vietnam y donde están muchos otros, donde la inflación siempre ha estado muy controlada y son países que siguen en crecimiento. Entonces son casos interesantes, y también en América miramos un caso interesante de frenar inflación, que fue Brasil. Subió las tasas al 13.75%, no les tembló la mano. Precisamente gracias a eso, la inflación ya ha bajado fuerte en Brasil. Es uno de los países que tenía una inflación muy elevada, que estaba por encima del 12%, pero con ese incremento de tasas precisamente
ha llegado a niveles muy bajos. Y en el caso de Colombia, recordábamos, hay que hacer una aclaración. Colombia geoestratégicamente está muy bien, está en todo el centro de América, está al lado de un puente comercial de los más importantes del mundo, que es el Canal de Panamá. Tenemos energía, entonces el llamado al presidente es cuide precisamente lo que ha vuelto al país sostenible en riqueza, que es la venta de energía, que es precisamente ese activo tan importante que hoy en día es Ecopetrol, que está complementado con ISA, que es una transportadora eléctrica y a través de la cual podemos vender mucha energía a Centro y Suramérica, podemos volvernos un hub logístico energético, también un hub logístico de transformación, porque si muchos de los que quieren venir a producir les dejamos el combustible barato, de cierta forma también hacemos una reforma que genere mucho incentivo al inversionista, bajando impuestos a todos los que vienen a generar empleo y a todos los que vienen a invertir en general, sean foráneos o nacionales, que se les den buenas condiciones, porque hay que entender que no se puede atacar la generación de riqueza y de valor ni personal ni empresarial. Mirábamos el tema de casos exitosos a nivel global en tema de bajar impuestos para atraer inversión extranjera directa, que es el caso de Singapur y el caso de Irlanda. Irlanda era uno de los países que en la crisis del 2008 llegó a ser prácticamente inviable a nivel económico. Hicieron muchas reformas y es de los países del mundo que tienen los impuestos más bajos a nivel de sociedades. Está fluctuando del 12 al 15%. Lo mismo pasa en el caso de Singapur. Por eso estos dos países no por nada entran en la lista dentro de los países más ricos a nivel de Producto Interno Bruto per cápita, o sea, por habitante. Entonces hay que mirar los ejemplos positivos a seguir y hay otro llamado al presidente también. Cuando se hace una reforma tributaria, muchos países, ¿qué hacen primero? Van a revisar el gasto y el costo del Estado. Muchos países, así como Irlanda, llegaron a corregir eso y precisamente eso es lo que hace que el país tenga un gasto de austeridad, que tenga un buen manejo de finanzas y eso las calificadoras a nivel internacional y los inversionistas lo miran como positivo. Eso es algo precisamente que controla el gasto del Estado y las finanzas fiscales y da también una buena hoja de ruta y una buena calificación como Estado para los nacionales, para sus habitantes y precisamente para todos los que invierten en el país, sean nacionales o extranjeros. Entonces eso es algo que se tiene que dar, porque si se habla de un gobierno de cambio, de verdad muestre resultados de cambio y que no se hable de un sistema público acá de las tres ramas que se vea como monarquía pública. Y lo digo porque, por ejemplo, las pensiones de muchos servidores públicos que provienen con el dinero de los impuestos es de 20, 30 y más y hasta 40 millones de pesos. Entonces hay que hacer revisión sobre esto precisamente, volvernos un Estado más eficiente en el gasto, no generar tanta burocracia. Se viene hablando de que se va a generar otro ministerio o otros dos. La idea es precisamente que el gobierno reduzca gastos y que dé un buen ejemplo, porque no se puede hablarle a la gente de austeridad, de que les van a quitar más dinero a través de los impuestos y cuando va a haber un gobierno que va a ser más despilfarrador en el gasto. Vuelvo y repito, hay que seguir el ejemplo de los países más eficientes en el mundo a nivel financiero. Con esto cerramos hoy Panorama Económico. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Ustedes son la razón de nuestro existir y nosotros trabajamos acá trayéndoles las cifras, tratando de desglosar y analizar para que puedan tener mejores elementos de juicio y de análisis para todos. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.